Explicaré acerca de la auditoría de certificación y su proceso para ser llevado a cabo. El objetivo de los procesos de certificación es verificar la correcta implantación de las normativas relativas a la gestión de la seguridad de la información. Concretamente la implantación de la norma ISO IS 27001 o la UN 71502. La normativa ISO IS 27001 corresponde a las especificaciones de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Es correcto, indica todos los requisitos que ha de tener el sistema de gestión que una organización establece para gestionar la seguridad mediante la implantación de controles. Pero los controles no están recogidos únicamente en esa norma ISO. Si la organización estima más útil emplear otro catálogo de controles como referencia, el SGSI implantado seguiría siendo certificable. Recordemos que los catálogos de controles, como por ejemplo la ISO 17799 o COVID, son otras normativas existentes en el ámbito de la seguridad de la información. Los sistemas de gestión de la seguridad de la información de cada organización no tienen por qué ser iguales, sino que dependerán de las características propias de cada una. La norma indica los requisitos que el sistema de gestión deberá poseer, y con posterioridad cada organización determinará cómo tienen que implantar dicho control. Durante el proceso de certificación, el auditor tratará de verificar que la organización que posea el sistema de gestión de la seguridad de la información ha implantado el modelo PDCA. El modelo BRCA consiste en planificar, decidir qué medidas de seguridad han de implantarse, hacer, implantar las medidas en la organización. Verificar, trabajar analizando que no sucedan incidentes de seguridad. Actuar, realizar cambios en el EXI en base a las evidencias generadas. El certificador no pretenderá decir si una organización es más o menos segura, sino que pretende verificar que la organización realiza una gestión de la seguridad de la información. La fase de planificación resulta esencial, tanto por la definición del alcance del SGSI como por el análisis de riesgos. El análisis de riesgos permite identificar qué controles de seguridad han de implantarse en una organización según los riesgos ante los que se encuentra expuesta. Lo que pretende el auditor no es tanto analizar si el análisis de riesgos se ha hecho correctamente, sino comprobar que se ha realizado metodológicamente de manera correcta. La organización tendrá que mostrar y defender delante del auditor la implantación de unas determinadas medidas de seguridad en base a los riesgos detectados. Volviendo al modelo PDCA, el auditor querrá verificar que la organización mejora o actúa en base a los indicadores que haya establecido su sistema de gestión de la seguridad de la información. Existen dos visiones para realizar los cambios en el sistema de gestión de la seguridad de la información, en base a registros, evidencias de funcionamiento del EXI, métricas e indicadores, índices o valores que se pueden emplear para evaluar la evolución del funcionamiento del SGSI. Durante este proceso de auditoría, se tratará de verificar que existen estos indicadores, que son conocidos por la organización y que se utilizan para la realización de los cambios en la seguridad. Ventajas de la implantación de un SGSI. Conocer y analizar sus riesgos, identificando amenazas, vulnerabilidades e impactos en la actividad empresarial. Prevenir, eliminar o reducir eficazmente el nivel de riesgo mediante la implantación de los controles adecuados, preparándose ante posibles emergencias y garantizando la continuidad. Asegurar su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal, servicios de la sociedad de la información. Comercio electrónico, propiedad intelectual y, en general, con aquella relacionada con la seguridad de la información. Planificar, organizar y estructurar los recursos asignados a seguridad de la información. Definir objetivos y metas que permitan aumentar el grado de confianza en la seguridad. Definir objetivos y metas que permitan aumentar el grado de confianza en la seguridad. Establecer procesos y actividades de revisión, mejora continua y auditoría de la gestión y tratamiento de la información.
Integrar la gestión de la seguridad de la información con el resto de sistemas de gestión implantados en la empresa. Aportar un valor añadido de confianza en la protección de la información, mejorando su imagen de cara a otras empresas. Y convirtiéndose en un factor de distinción frente a la competencia. Todas estas ventajas del sistema de gestión de seguridad de la información repercuten directamente en el funcionamiento interno de las organizaciones. Las ventajas externas de la certificación son: aumentar la credibilidad y confianza de clientes y administración. Facilitar el intercambio y acceso a mercados externos. Evitar o disminuir evaluaciones sobre nuestros productos o servicios. Ser un elemento diferenciador con la competencia. Fidelizar a los clientes. Facilitar la compra al consumidor. Las ventajas internas son: proporcionar confianza a las personas de la organización. Reducir costes. Aumentar la motivación del personal. Mejorar la satisfacción del cliente interno. Mejorar la satisfacción del personal. Mejorar los procesos. Mejorar el producto o servicio. ¿Qué pretende el auditor? Tratar de evaluar la efectividad de la organización con respecto al uso de los recursos. Evaluar los sistemas y procesos que se desarrollan en la organización. Detectar y prevenir posibles errores y fraudes. Evaluar el riesgo y los sistemas de seguridad de las organizaciones. Evaluar los planes de contingencia y recuperación en caso de desastres. El proceso de auditoría que aplica cada organización de certificación puede variar en ciertas fases y en la duración o importancia que se dé a cada una. El objetivo es analizar la eficacia y la efectividad de este SGSI en base a los riesgos ante los que se encuentra expuesta la organización. ¿Qué es la auditoría documental? Es la revisión por parte del equipo auditor de toda la documentación que forma parte del sistema de gestión de la seguridad de la información. La mínima documentación que se va a revisar es la siguiente: política de seguridad de la organización, alcance de la certificación, análisis de riesgos de la organización, la selección de controles de acuerdo con la declaración de aplicabilidad, revisión de la documentación de los controles seleccionados. Política de seguridad de la organización. El auditor verificará que la política de seguridad pueda estar resumida en un único folio. Se revisará la definición de la seguridad, las explicaciones breves sobre políticas, principios, prácticas y cumplimientos de seguridad, la definición de responsabilidades, las referencias a otros documentos. Alcance de la certificación. Este alcance condiciona la certificación y el desarrollo de las auditorías. El auditor únicamente revisará lo referente a este alcance. Y todo lo que pueda estar fuera de él no será revisado. En el caso de que se realice un cambio en el alcance de la certificación, se tendría que rehacer totalmente la auditoría. Análisis de riesgos de la organización. El auditor ha de determinar si el análisis de riesgos cubre todo el alcance definido por la organización. También tiene que revisar que el análisis de riesgos y la gestión del mismo tiene en cuenta los cambios y si está actualizado. La selección de controles de acuerdo con la declaración de aplicabilidad. El auditor, en base a los riesgos analizados, determinará si se han seleccionado los controles adecuados. También tendrá que verificar que todos esos controles de seguridad quedan reflejados en la declaración de aplicabilidad. Revisión de la documentación de los controles seleccionados. Las condiciones eran: está fechada y disponible. Dispone de control de versiones. En base a esta revisión de la documentación, podrían llegar a proponerse 3 situaciones. Primero, el auditor detecta grandes no conformidades. Segundo, el auditor detecta no conformidades menores. Tercero, el auditor no detecta no conformidades. Auditoría in situ se desarrolla en las instalaciones de la organización auditada y en ella el auditor realizará entrevistas para verificar que lo que se indica en la documentación. El objetivo es confirmar que la organización cumple con su política y procedimiento. Comprobar que el SGSI desarrollado es conforme con las especificaciones de la norma. La planificación de la auditoría. El proceso de auditoría de los controles puede no ser exhaustivo y, antes de iniciar la auditoría presencial, el equipo auditor podrá realizar una selección de los controles que van a ser auditados. En este sentido, la muestra deberá incluir todos los controles críticos. Seleccionar controles que afecten a las actividades más importantes de la organización.
Seleccionar controles de todas las secciones. Seleccionar los controles de forma que se auditen todos los departamentos involucrados en el SGSI. Dar prioridad a las áreas de mayor riesgo. Si no se encuentran problemas serios, se auditarán un 20% de los controles aplicables. Una vez que se ha realizado la muestra de controles, el equipo auditor elaborará un plan de auditoría que deberá incluir alcance y objetivo de la auditoría. Equipo por parte de la entidad y del solicitante. Personal del solicitante con responsabilidad dentro del área afectada. Documentos de referencia. Áreas o departamentos que se auditarán. Muestras de controles que se auditarán. Agenda para las reuniones. Contenido y estructura de los informes. La realización de la auditoría. Una vez aprobado por el solicitante el plan de auditoría, se concretarán las fechas exactas para la visita del equipo auditor a las instalaciones del solicitante. En estas revisiones, el equipo auditor se deberá centrar en los siguientes aspectos: el análisis de riesgos, la declaración de aplicabilidad, los objetivos que persigue la organización, cómo se monitoriza / mide y se informa y mejora, las revisiones del SGSI y de la seguridad, la coherencia entre políticas, análisis de riesgos, objetivos, responsabilidades, normas, procedimientos, datos de rendimiento y revisiones de seguridad. El equipo auditor deberá realizar una visita a las instalaciones de la organización, y comprobará que los controles que ha seleccionado en la muestra cumplen con lo exigido en el estándar. Hay que tener en cuenta que el objetivo del auditor no es encontrar no conformidades en la organización, sino tratar de determinar si el sistema de gestión de la seguridad. En la entrevista el auditor busca evidencias objetivas sobre la implantación de los controles que conforman el sistema de gestión de la seguridad de la información. Estas evidencias pueden ser información obtenida a partir de los registros de actividad. El auditor está capacitado para solicitar al personal de la organización que le muestre cómo se han generado las evidencias. Para comprobar cómo se han generado las evidencias, el equipo auditor puede utilizar las siguientes técnicas: preguntas a los empleados, observación. También, revisión de documentos o registros, muestreo, resumen, análisis o evaluación. La calidad de la entrevista de auditoría dependerá de la habilidad del auditor para realizar buenas preguntas. Tipos de preguntas que se pueden hacer: preguntas de opinión, preguntas de investigación, preguntas no verbales, lenguaje corporal, preguntas repetidas. El objetivo de las entrevistas es extraer todas las evidencias necesarias. Cierre de la auditoría. Al final de la auditoría, el equipo auditor debe mantener una reunión con el solicitante para agradecer su colaboración. Recordar nuevamente el objetivo y alcance de la auditoría. Dar un resumen del resultado de la auditoría. Informar de las recomendaciones que va a dar el equipo de auditoría. Preguntar si el solicitante tiene alguna cuestión que quiera aclarar. Recoger la conformidad del solicitante. Cerrar la auditoría. Las conclusiones y el informe de auditoría deberán basarse en las dos etapas de la auditoría conjuntamente. Las no conformidades encontradas. La documentación, implantación y efectividad del SGSI. Las fortalezas y debilidades de los departamentos respecto de las secciones de la norma ISO. El compromiso de la dirección con la mejora continua. El equipo auditor debe emitir la recomendación. Se recomienda el registro si se considera que el SGSI es conforme con la norma. Se recomienda revisión a la espera de recibir un plan aceptable de acciones correctoras en el caso de que se hayan encontrado no conformidades. Se recomienda volver a auditar parcialmente el SGSI si se han encontrado no conformidades mayores en un área concreta. Se recomienda volver a auditar si se han encontrado no conformidades mayores en más de un área. La decisión de la certificación la toma el comité de certificación, que se basará en la información recogida durante las dos etapas del proceso de auditoría. Los miembros del comité de certificación pertenecen a la organización auditora, pero los integrantes del equipo auditor no pueden participar en la toma de decisión final. En caso de que se emita el certificado, la entidad remitirá al solicitante una carta o diploma indicando como mínimo
Nombre y dirección de la organización, alcance de la certificación, fecha de emisión del certificado y su período de validez, versión de la declaración de aplicabilidad. Una vez que se ha obtenido la certificación, se entregará el certificado y se entrará en un ciclo de revisión de la certificación. En el caso de que durante una de las revisiones el auditor detecte que existen graves problemas de seguridad o no conformidades importantes, puede llegar a retirar el certificado. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.